Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un feliz día para todos. Que el Señor les bendiga. Luego de haber estado durante tantos años Jacob viviendo en Padán Arán y sirviéndole a ese suegro bastante egoísta y avaro, siguió entonces la obediencia a la instrucción que había recibido por parte de Dios. No obstante, cuando empezó su viaje de regreso, los temores lo agobiaban muchísimo. Decidió tomar el mismo camino por donde había pasado 20 años atrás como fugitivo de su hermano Esaú. Así que ahora cuando regresaba y tomaba justamente el mismo sendero, empezó a llenarse de temores, porque recordaba siempre el pecado que él había cometido al engañar a su padre y a su familia. Él sabía claramente que ese largo destierro que había tenido en tierras lejanas no era sino el resultado directo de ese pecado que había cometido, y como un hombre que tenía el Espíritu Santo, ese remordimiento le llegaba diariamente y no había momento en su vida que no recordara esa trágica escena. Sabía que su largo destierro era obviamente el resultado directo de ese pecado que había cometido. Y día y noche, mientras pensaba sobre estas cosas, ese reproche que nosotros llamamos de conciencia, una conciencia acusadora, empezó a hacer de este viaje de regreso un viaje bastante complicado y un poco trágico. A medida de que Jacob se acercaba a el país de Canaán donde antes vivía, empezó obviamente a sentirse mucho más conmovido por todo lo que había sucedido durante tiempo atrás. En, digamos que todas las escenas que vivió con su hermano Esaú, especialmente el engaño, se presentaron de una forma vívida delante de él. Y entonces Jacob, al recordar su pecado, también pensó que Dios extendía una gracia hacia él, y que las promesas que le había dado con respecto a la ayuda y dirección divina también podían de cierta forma para él ser de gran beneficio. Así que a medida como se iba acercando a el lugar donde se encontraría con su hermano Esaú, esos recuerdos trágicos del engaño empezaron a convertirse en ciertos pensamientos pesados y negativos que hicieron que sus presentimientos en cuanto a cómo su hermano lo hubiese a recibir le empezaron a afligir profundamente el corazón. Después de la huida de Jacob, Esaú se había, obviamente al desaparecer Jacob, se había considerado como el único heredero de todo lo que le pertenecía a su padre. Y la noticia del retorno de Jacob podría entonces desatar en Esaú que este Jacob engañador venía a reclamar la herencia, es decir, venía a lo que le pertenecía y lo que había comprado con un plato de lentejas. Esaú podía entonces, dado que había crecido mucho su familia, podía fácilmente hacerle daño a su hermano, porque no solamente tenía una familia, sino que prácticamente había iniciado una pequeña colonia, un pequeño territorio que más adelante llegó a ser un país. Por lo tanto, Esaú, a diferencia de Jacob, no solamente gozaba de una familia, sino que también tenía mucho ejército. Tenía hombres armados que estaban enseñados a pelear, que estaban enseñados a guerrear por territorios. Y estos eran los que lo acompañaban a él. Así que si Esaú lo deseaba y podía estar dispuesto, ¿no?, a usar la violencia contra Jacob, porque ese deseo de venganza que permanecía llegaría a su punto de ebullición y tal vez podría ser que él y su ejército atacaran a su hermano. Por otro lado estaba el sentimiento de asegurarse toda la posesión absoluta, ¿no?, de la riqueza de Isaac,
que no era poca, porque Isaac había también heredado de Abraham, quien fue muy rico, muchas posesiones. Por lo tanto, en este momento, tanto los dos hermanos que sentían diferentes emociones, en medio de esto, de nuevo el Señor entonces se le aparece a Jacob. Y el Señor, en su infinita misericordia y amor, le da una señal, un amparo divino, mientras él viajaba hacia el sur, acercándose al monte de Galat. Le pareció entonces a Jacob, dado que tenía temor de Dios, de que dos ejércitos de ángeles celestiales le rodeaban tanto por delante como por detrás de su caravana, y que estos avanzaban en caravana como para protegerla. Ese fue el sentimiento de Jacob. Y en realidad Jacob no estaba recibiendo visiones extrañas. Jacob se acordó justamente de la visión que había tenido en Betel unos años atrás, y su corazón, que estaba muy oprimido, se alivió al recordar cómo en ese sueño los ángeles subían y bajaban por la escalera. Esto era una prueba más entonces de que el Señor estaba con él. Cuando él huyó de Canaán, esa escalera, ese sueño le brindó una esperanza muy grande y le dio muchísimo ánimo para seguir adelante. Significaba para él entonces que confiaba y contaba con la presencia de Dios. Por lo tanto, Jacob llamó al lugar Mahanaim, que no es más que los dos campamentos o los dos ejércitos, refiriéndose obviamente a la presencia de Dios. Así entonces, Jacob creyó que debía hacer algo también en su favor por su propia seguridad, como para ayudar de alguna forma o alivianar su encuentro con su hermano. Lo más importante para notar en esta lección es que Jacob sintió la presencia del Señor, y al sentir que ejércitos acampaban alrededor de él, pudo tener un encuentro con Dios. Esa relación que Jacob acostumbraba a tener diaria con Dios le permitió sentirse seguro y acompañado, que es de la misma forma como el Señor nos puede hacer sentir hoy en día. Porque ese mismo Dios de antaño, ese mismo Dios de Jacob, ese mismo Dios es el mismo que hoy existe, y es el mismo que está dispuesto a darnos la energía y la seguridad y la protección en todos los peligros y en todas las cosas que podamos afrontar como cristianos. El confiar en nuestro Padre Celestial a ojos cerrados es lo mejor que puede ocurrir para nuestra vida, porque el confiar en Él permite de que Él inmediatamente actúe por nosotros y apareje lo que sea mejor para nosotros. Lo importante es no pedirle al Señor esto o aquello para nuestro propio beneficio, sino lo importante es pedirle a Dios que Él haga nuestra vida, que Él dirija nuestros pasos y que simplemente nosotros sigamos los pasos que Él desea que nosotros demos en nuestra vida. La confianza infinita en la presencia diaria, la confianza de Dios en mi vida cada día. Y esa confianza la seguimos cuando hemos primero declarado y confesado nuestros pecados al Señor, de haberle pedido perdón por lo que hemos hecho, por las faltas que hemos cometido y por la oración continua a nuestro Padre Celestial. Esa oración, ese método nos hace sentirnos confiados para afrontar el día de hoy. Que el Señor les bendiga.